Bienvenido a una lección sobre el gráfico de la función cotangente. Los objetivos del video son determinar la gráfica de cotangente y también determinar las propiedades clave del gráfico cotangente. Porque cotangente y tangente son funciones reciprocales. Si dibujamos una línea tangente a un punto en el eje Y, en lugar del eje X, podemos formar un segmento cotangente aquí en rojo. Y la longitud de este segmento es igual al θ cotangente. Y aviso de que este es el ángulo θ aquí en posición estándar, este también es el ángulo θ. De modo similar a nuestro segundo tangente, podemos utilizar triángulos similares para mostrar que el θ cotangente es igual a t, este es el segmento cotangente. Recuerde que cuando tengamos un ángulo en posición estándar, cotangente θ sería igual a x, y queremos mostrar que es igual a xy. Bien, porque estos dos triángulos son similares por ángulo, similaridad de ángulo, podemos crear una proporción usando los lados correspondientes. Por lo tanto xy es igual a p1 y desde que son triángulos similares, y esta es la parte superior, los productos deben ser iguales. Así que podemos multiplicar xx1 a la x y txy para obtener t, y luego para resolver por t podemos dividir ambos lados por y. Y ahora mostramos que es igual a x, y así que el segmento cotangente es igual a la relación de x, y vamos adelante y mire una demostración de Wolfram. Para ilustrar esto, otra vez en rojo tenemos el segmento cotangente así en un ángulo de 0 radianos, o 0 grados. El segmento cotangente tiene una longitud infinita, y por lo tanto habrá un asinto total vertical a 0 grados o 0 radiantes. Aviso a medida que nos acercamos a 90 grados o radiantes pi2. Tenemos segmentos cotangentes muy largos envueltos aquí en el plano coordinado, pero a medida que el ángulo se acerca, radiantes pi2, se está estrellando. Y en pi2 tendrá la longitud de 0 como vemos aquí. Aquí hay una pieza de la función cotangente. Entonces a medida que avanzamos hacia pi radianes, otra vez los segmentos son muy cortos, pero porque este segmento es izquierdo del eje Y, le estamos dando un valor negativo. Y a medida que nos acercamos a pi radians, se está volviendo cada vez más largo en la dirección negativa, y de nuevo se puede ver que se acerca al infinito negativo. Otra vez con pi tenemos una asíntota vertical. A medida que continuemos alrededor del círculo de la unidad, de nuevo puedes ver el segmento cotangente en rojo. Se acerca a 0 a medida que nos acercamos a 3pi sobre 2 radianos. Y entonces a medida que nos acercamos a 2pi radianes, que es negativo, se acerca al infinito negativo. Y de una revolución alrededor del círculo de la unidad, realmente completamos 2 ciclos completos de la función cotangente y podemos ver el período. Serían pi radians. Entonces, para graficar esto a mano, realmente vamos a usar el hecho de que el cotangente y el tangente son funciones reciprocales para producir el gráfico. Así que asumimos que puede invertir la función tangente, y de eso grafaremos la función cotangente tomando valores recíprocos de θ tangente. Así que en gris tenemos tangentes, θ ya está graficado para nosotros, así que vamos a seleccionar algunos valores clave de la función tangente, encontrar los valores reciprocales y dibujar los cotangentes. Y comenzaremos descubriendo que donde el tangente es igual a 0, el reciprocal de 0 no estaría definido, por lo que el resultado sería asíntotas verticales en 0, pi y 2pi. Siguiente, sabemos que el reciprocal de un x a Siemens 1. El reciprocal de menos un x a Siemens todavía menos 1, y el reciprocal de bien a la derecha. Siguiente, por la misma razón por la que cuando el tangente es 0 cotangente no está definido, donde el tangente no está definido, donde hay un cotangente vertical asíntote sería 0. Y vamos a obtener más valores clave donde el tangente es igual a 5 o 1, 2, el cotangente sería 2 aquí, aquí y aquí.
Así que ya tenemos estos asintóticos verticales aquí y tenemos estos 4 puntos aquí. Vamos adelante y trate de encontrar una pareja más valores clave. Aquí donde el teta es igual a -1, 2, típico de guión medio Siemens -2. Aquí y aquí y por último, digamos que aquí es donde tangente es igual a 1, 4. Reciprocal de 1, 4 sería 4. Y aquí aproximaremos el valor de -1, 4. El reciprocal sería -4. Y muy rápidamente podemos ver que tenemos un gran gráfico de I igual teta cotangente. Y como el período de cotangentes teta es igual a los radiante pi, tendremos un gráfico similar entre estos dos asíntotas verticales y tanto. Ahora del curso, si esto es difícil de seguir, siempre puede poner su calculadora de gráficos, y encontrar valores de funciones de esa manera. Así que mi calculadora está en modo grado, y para y cuando tipe un sobre tangente x, desde que no hay clave cotangente y luego se compare, en I2 introto tangente x hoy 1 será nuestra función cotangente, y I2 será la función tangente. Así que voy a seguir adelante, y presionar segundo gráfico y otra vez aviso de que a 0 grados hay un error para el significado cotangente, hay un asinto total vertical, tangente fue 0, otra vez a 15 grados. Tenemos aproximadamente 4 o en alguna parte aquí a 45 grados pi sobre 4 radianos estamos en 1. Ahora aviso que la calculadora tiene un problema a 90 grados o pi o más de 2 radianos porque estamos utilizando la función tangente para evaluar esto. Y desde a los 90 grados el tangente no está definido, la calculadora no puede evaluar esto para teta cotangente. Por lo tanto, es importante que reconocemos la relación entre el gráfico de teta tangente y teta cotangente. Pero de nuevo esto puede ser útil para la mayoría de los valores de teta cotangente. Y vamos adelante y miremos el gráfico en la calculadora. De nuevo estoy en grados, por lo que voy a entrar en una ventana apropiada para grados. Diga -45, 405. X escala pasará por incrementos de 30 grados y luego Y mínimo. Vamos a -5 a 5 por 1, y presione gráfico y está el gráfico de nuestra función cotangente. También va a graficar la función tangente ahora como vemos aquí. Ok, resumemos los componentes clave de la gráfica de igual teta cotangente. Así que el dominio sería de cualquier ángulo, si no es igual a un múltiple de pi radians, y de nuevo es por eso que es donde tenemos nuestros asíntotas verticales. La gama sería del infinito negativo al infinito positivo. Los x-interceptos ocurren en múltiples de pi over 2 o un pi over 2, 3 pi over 2 y tanto. La función tiene asíntotas verticales. El periodo es pi radians. No hay amplitud y el gráfico es simétrico respecto al origen, y por lo tanto es una función extraordinaria. Bueno, espero que encontraron esta visión general útil. Gracias, tenga un buen día.